Tengan muy buenos días cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la segunda tutoría de Geometría Euclidea 1. Este día sábado 7 de marzo del 2020. Este día nos corresponde dar la tutoría número 2 y vamos a dar inicio pues con lo que es la unidad número 2, esperando que cada uno de ustedes ya hayan leído el material correspondiente para esta tutoría, ya que es muy necesario la lectura del material para que a medida que nosotros vayamos desarrollando podamos identificar algunos aspectos y no se nos dificulte mucho para poder solucionar algunos problemas. Muy bien, vamos a dar inicio. Necesito que me confirmen si todos me oyen. Necesito sus confirmaciones para yo poder proseguir. Muy bien, se escucha bien. Bien, vamos a empezar por compartir la pantalla. Bien, ¿me pueden confirmar si ven el material, si les aparece la pantalla ahí? Si les aparece la pantalla, necesito que me confirmen para continuar. Bien, ustedes tendrían que haber leído ya todo el material referente a la unidad número 2. Pues el material fue subido hace más de una semana y el material referente a la unidad 2 se refiere más que todo a triángulos. Entonces inicia con una pequeña definición de lo que es un triángulo. Ahí tenemos la definición que es un triángulo, pues ustedes ya leyeron eso. Luego tenemos un teorema muy fundamental que lo vamos a utilizar, pues voy a hacer énfasis en este teorema porque lo vamos a utilizar en el desarrollo de uno de los ejercicios. Dice el teorema 3.1: en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores del triángulo no adyacente a él. Es muy importante conocer eso. En todo triángulo la suma de las medidas de sus tres ángulos internos es igual a 180. Ahí está la respectiva demostración. Luego tenemos en todo triángulo la longitud de uno de sus lados es comprendido entre la suma y la diferencia de los otros dos. Ahí está. Luego tenemos el siguiente teorema: en todo triángulo se cumple que a los lados que se ponen los ángulos iguales, que a los lados se oponen ángulos iguales. Es decir, que cuando nosotros tenemos que en un triángulo se cumple que hay dos lados iguales, significa que también tiene dos ángulos iguales, y viceversa. Si tiene dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales. Luego por ahí llegamos a la clasificación de los triángulos. Triángulo escaleno, isósceles, equilátero, acutángulo, rectángulo. Todo eso ustedes ya lo leyeron. El obtusángulo,
Luego que la clasificación de los triángulos con respecto a sus ángulos. Cuando un ángulo es de 90 grados, cuando tiene un ángulo que es de 90 grados, pues es rectángulo. Cuando un ángulo es mayor que 90 grados, pues es obtusángulo. Cuando todos los ángulos son menores de 90, se llama acutángulo. Y luego tenemos acá algunos aspectos como lo son rectas notables de un triángulo, pues como lo es la altura, como es la mediana, la mediatriz, la bisectriz y la estancia de un punto de una recta. Y luego triángulos, rectángulos notables, la congruencia de triángulos, que es muy importante. Vamos a tener lo que es la definición de la congruencia de triángulos. Se dice que dos triángulos son congruentes si solo si tienen iguales sus tres lados y sus tres ángulos. Es como que digamos igualdad de triángulos. Un triángulo es igual a otro triángulo. Acá no se menciona así, sino que se dice congruencia de triángulo. Muy bien. Luego tenemos por acá criterios de congruencia. ¿Qué características? Si cumple con alguna característica a conveniencia un triángulo, pues, o dos triángulos, podemos considerar si son congruentes. Entonces acá dice LAL, es decir, si hay un triángulo que tiene lado igual, tiene un lado igual y un ángulo igual y otro lado igual, lado, ángulo, lado, se dice que son triángulos congruentes. Luego otro aspecto a tener muy en cuenta: cuando hay dos ángulos iguales y un lado igual, son triángulos congruentes. Cuando sus tres lados son iguales, pues son congruentes. Por ahí otra característica, pero en este apartado más que todo para triángulos rectángulos. Bien sabemos que todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, para un triángulo rectángulo basta con saber que para dos triángulos rectángulos basta saber que dos de sus lados son iguales, es decir, que uno de sus lados es igual al otro lado, a un lado del otro triángulo, y uno de sus ángulos son iguales, porque desde el momento que cumple con esa condición, pues vamos a considerar que tiene dos ángulos iguales, porque ya tendrían desde el momento que dos triángulos son rectángulos, ambos tienen un ángulo de 90 grados. Luego, por ahí el teorema de la base media. Por ahí este es muy importante también. Se va a considerar algunos aspectos de este teorema a la hora de resolver un ejercicio. El teorema de la menor mediana de un triángulo rectángulo. Luego tenemos ahí algunos ejemplos. Muy bien. Vamos a ver quiénes están conectados. A ver si dicen. Para los que se acaban de incorporar, sean bienvenidos y bienvenida Elena Oliva, María Celestina, Ricardo Carvajal, Rudy Cuido, Sandra Rivera, Zulma Cristela y Yamilet Mejía. Muy bien. Vamos a comenzar. Antes que todo, hacerles una pregunta. ¿No tuvieron problemas para entrar a la plataforma? ¿No tuvieron problemas? Ajá, no tuvieron problemas. Rudy Guido. Sí, es que a mí me parecía que como que estaba caída la plataforma, pero muy bien. Muy bien, empecemos. Tenemos ahí la presentación y tenemos el desarrollo ahí. Bien, todos sabemos que la unidad 2 corresponde a triángulos.
Y ahí dimos un pequeño repaso de lo que era la definición de un triángulo, cuando los triángulos son congruentes, congruencia de triángulo, y algunos aspectos de algunas rectas notables dentro de un triángulo, como lo era la altura, la mediana, la bisectriz y todo eso. Muy bien, vamos a dar inicio con los primeros ejercicios. Tenemos ahí que el primer ejercicio dice: en un triángulo ABC, el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo C. La mediatriz del lado AC corta en F al lado BC. Hallar a ver si el lado FC es igual a 9. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo planteamos ese ejercicio? ¿Qué es lo primero que hacemos? Ajá. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Necesito que participen. Lo primero que hacemos cuando nos hablan de un triángulo, toda la vida, cuando no nos dan la figura, plantear la figura, hacer el gráfico. Entonces, empecemos. Vamos a ver. Dice que cumple con las siguientes condiciones: que el triángulo tiene sus vértices o sus lados A, B, C. Luego que el ángulo B es 2 veces el ángulo C. Y la mediatriz del lado AC corta en F al lado BC. Hallar a ver si FC igual a 9. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Dice que lo primero que debemos de hacer es dibujar el triángulo. Aquí tenemos el triángulo. Aquí tenemos el triángulo. Sí. Dice, si hacemos el bosquejo gráfico, vamos a decirle al ángulo C que sea teta. ¿Sí? Aquí tenemos el triángulo ABC. El ángulo C lo vamos a llamar teta. Muy bien. Ahora, como acá nos dice que el ángulo B es 2 veces el ángulo C, significa de que el ángulo B es este. Y como dice que es 2 veces el ángulo C, y como sabemos que el ángulo C es teta, significa que lo podemos representar como 2 teta, porque como acá dice que es 2 veces el ángulo C y el ángulo C vale teta, entonces significa que este ángulo vale 2 teta. Hasta ahí, digamos que es parte de la información que nos da el ejercicio. Muy bien. Ahora, observemos que el triángulo AFC es un triángulo isósceles. ¿Sí? Observemos algo acá, que acá este punto es el punto donde parte la mediatriz, y la mediatriz es aquella que divide a un lado en 2 partes iguales y se prolonga hasta el lado opuesto, hasta tocar un punto del lado opuesto. Es perpendicular, la mediatriz es perpendicular
a sus lados, donde inicia, es perpendicular y lo divide en dos partes iguales. Entonces, ahora significa que si eso es así, el lado AO es igual al lado AOC. Ahora tenemos que, si este es isósceles, entonces significa que el lado AF es igual al lado FC. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Si estamos bien hasta ahí, significa que el ángulo FAC, si ustedes pueden ver acá, vamos a ver si puedo tirar alguna herramienta acá. Acá, como podemos observar, este triángulo, el triángulo AFC, es un triángulo isósceles, ¿sí? Como tenemos acá que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, pues hay algo que tenemos acá, ¿sí? Hay algo que tenemos acá. Estos dos triángulos son iguales. El triángulo AOF es igual a OFC. Si son iguales, significa que puedo relacionar este lado es congruente a este lado, ¿sí? Y si es congruente a este lado, significa que si yo formo todo este triángulo, observen el triángulo AFC, significa que es un triángulo isósceles, ¿sí? Porque este lado es congruente a este lado. ¿De dónde deducimos eso? Observen, ¿por qué? ¿Y por qué isósceles? Puede preguntar alguien. ¿Y por qué? Muy bien. Observemos algo y recordemos la teoría. Este lado, esta recta que ustedes ven acá, OC, no sé si ustedes pueden observar cómo se mueve el pulsor. Ahora, el lado OF es perpendicular a esta recta AC. Ahora, si es perpendicular, aquí hemos formado, miren, dos triángulos rectángulos. Ahora, como la mediatriz divide a este lado en dos partes iguales, observen, significa que este lado es igual a este lado. Muy bien, tengamos en cuenta eso, que este lado es igual a este lado. Ahora, esta recta que ustedes ven acá, el segmento OF, este segmento se convierte en lado del triángulo AFO, o más bien dicho AFC, AFO, y se convierte que es el mismo lado para el triángulo FOC. Entonces significa que este lado es igual para este y es igual para este. Entonces este lado es un lado congruente, ¿sí? Ahora tenemos que este lado es congruente a este lado, y este lado, como corresponde a los dos, pues lógicamente es congruente, porque si separamos esos dos triángulos, me va a quedar que este lado es igual a este mismo lado. Entonces allá veíamos en la teoría que para triángulos rectángulos, para congruencia de triángulos rectángulos, basta con que dos lados sean iguales, ¿sí? Entonces significa, observe que este triángulo es congruente a este. Ahora, este lado es congruente con el mismo, este lado es congruente con este. Entonces nos queda decir que este segmento AF es congruente a este segmento FC, es decir, son iguales. Ahora, llegamos a que son iguales. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si nosotros consideramos este ángulo, voy a sacar aparte esta parte, voy a sacar aparte este triangulito AFC. A ver si puedo sacar uno acá.
Sí, mejor lo dibujamos. A ver. Vamos a dibujar el triángulo isósceles. Muy bien. Supongamos que este es el triángulo AFC. AFC. AFC, observen ustedes, muy bien, y hemos llegado a que este lado es congruente a este lado, ¿sí? Hemos llegado a eso, ¿verdad? Y tenemos acá que por aquí está el segmento de recta que corresponde a la mediatriz OF. Muy bien. Ahora, yo sé que este ángulo vale teta, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que ese ángulo vale teta. Ahora, si yo prolongo acá, yo acá puedo formar un ángulo. ¿Qué me dice la teoría con respecto a los ángulos exteriores? A los ángulos exteriores de un triángulo. Dice que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de dos de sus ángulos no adyacentes, de dos de sus ángulos internos no adyacentes. Ahora, y como tenemos que los únicos ángulos que no son adyacentes a este ángulo son este y este, pero este ¿cuánto vale? Este vale teta, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde deducimos que se vale teta? Hemos entendido que este triángulo es un triángulo isósceles. Significa que si tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Lo dice la teoría. Entonces significa que este ángulo, lógicamente es igual a este ángulo, ¿sí? Ahora, muy bien. Significa que este ángulo, ¿cuánto creen ustedes que vale? Dice la teoría que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de dos ángulos interiores al triángulo, dos ángulos interiores no adyacentes de dicho triángulo, no adyacente al ángulo. Entonces significa que no me queda más que decir, mire, por la teoría que este ángulo vale 2 teta. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora continuemos armando el triángulo, ¿sí? Si nosotros armamos seguimos armando el triángulo. A ver. Voy a ahorrar esta parte. Ahora muy bien. Ahora yo tengo algo. ¿Sí? Que este ángulo, ¿cuánto vale?
por la teoría, por la información que me da, este ángulo vale 2 tetas, ¿verdad? ¿Cierto? Corresponde a B, mire. Tenemos, mire, que lo voy a poner acá, lo voy a hacer de otra forma. Que este ángulo vale 2 tetas y que este ángulo vale 2 tetas. Entonces el triángulo ABF tiene 2 ángulos iguales, y si tiene 2 ángulos iguales, por lo tanto la teoría nos dice, por lo tanto tiene 2 lados congruentes, o iguales, más bien dicho, lados iguales. Entonces significa, entonces B es igual a F. Entonces, siendo así, entonces si AB es igual a F, aquí lo tengo, ahí lo tengo. Significa que si tenemos que AB es igual a F, observen, AB es igual a F, significa que este triángulo es un triángulo isósceles. Ahora, ¿qué pasa? Observen algo ustedes. Observen algo. Pero tenemos que AF es igual a FC, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos. Pero mire, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? Que FC es igual a 9. Y tenemos por datos del ejercicio que FC es igual a 9. Entonces esto implica que también AF es igual a 9, ¿sí? Pero ¿qué tenemos acá? Que AB es igual a F, o que AF es igual a AB. Entonces significa, mire, que este segmento AB también es igual a ¿cuánto? El segmento AB es igual a 9. ¿Y qué nos está pidiendo el ejercicio? Dice hallar AB, es decir, este segmento, el segmento AB, que este segmento, este segmento, y he llegado acá, que este segmento es igual a 9, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento. No sé si les está quedando claro. Hola. ¿Alguna duda?
pueden encender el micrófono para que interactuemos. Muy bien, continuemos. Quedó claro ese ejercicio, ¿verdad? Continuemos. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y pues el siguiente ejercicio dice demostrar que dos triángulos reflejados con respecto a una recta son congruentes. Muy bien. Dice demostrar que dos triángulos reflejados con respecto a una recta son congruentes. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podemos hacer ahí? Necesito que ustedes participen. Me siento solo acá, siento que no. Solamente María Celestina que está opinando, pero hay nadie más. Muy bien. De ahí quiero ver Elena Oliva, Osmin Díaz, Ricardo Carvajal, Rudy Guido, Sandra Rivera, Zulma Cristela, Yamilet Mejía. No sé si solamente abrieron ahí la dirección y se fueron y no están ahí. Muy bien, necesito que por favor participen. Bien, lo primero que hacemos es plantear la figura, el gráfico. Muy bien, aquí a continuación vamos a mostrarlo. Ahí está. Bien, ahí tenemos el ejercicio. Lo que nos pide el ejercicio es que demostremos que dos triángulos reflejados con respecto a una recta congruente, a una recta son congruentes. Entonces, bien, no importa la posición como sea, pero aquí lo vamos a mostrar así. Dije sea el triángulo RQS. Necesito que se ubiquen ahí. RQS. O sea, la recta L. L es nuestro eje de reflexión. Es decir, como que es un espejo donde se ve el triángulo y pues sale otro triángulo reflejado de él. Y necesitamos probar que el triángulo R'QS, el triángulo R'QS' es congruente al triángulo RQS. Para ello consideramos el triángulo VRR', el cual es isósceles ya que VZ, el lado VZ es perpendicular a la recta RR', y RS es igual a SR'. Muy bien, es decir que nosotros tenemos acá esta recta, el eje donde se reflejan, el eje de reflexión, y tenemos acá la recta R', y estas dos son perpendiculares y divide este segmento en dos partes iguales. Esto significa que estos dos lados son congruentes.
este con este, el RV, el RV con el R''V. Muy bien. Ahora tenemos que por ángulos alternos internos, como esta recta, si usted se fija, esta recta S S' es paralela a R'. Ahora esta recta, ¿sí? Esta, si ustedes ven acá, es como que nosotros veamos esto, ¿eh? Es como que veamos esto. Está así más o menos. Las dos rectas, SS' con RR'. Y pasamos a esta recta punteada. ¿Sí? Este ángulo es igual a este ángulo. Son iguales. Que sería este y este. Este y este son igual por ser alternos internos. Muy bien. Entonces podemos decir que el ángulo EBR', R' también es igual a ¿quién? Al ángulo SV, al ángulo SVR'. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Tenemos eso, ¿verdad? Es decir, V, mire, V, R', ¿sí? Este ángulo es igual a V es igual a S V R. Hay un error de dedo. Aquí es R. ¿Sí? Este ángulo es igual a este ángulo. Vale, hemos verificado que este ángulo es igual a este ángulo. Muy bien, ¿verdad? Entonces, análogamente, pues llegamos a que V R' es igual a R', V y S'. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo por ser alternos internos. Este ángulo es igual a este ángulo por ser alternos internos. Muy bien. Entonces, luego observamos que por el criterio de lado, ángulo y lado, los triángulos SV R es congruente con el triángulo S', V, R'. Son iguales, ¿verdad? Ajá. Son congruentes. Son congruentes, más bien dicho. ¿Por qué? Porque tenemos que, miren, como este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí, verdad? Este ángulo es igual a este ángulo. Y ya verificamos que este ángulo es igual a este ángulo. Y ya verificamos que este ángulo es igual a este ángulo. Significa que este ángulo es igual a este ángulo. Como este ángulo es igual a este ángulo, y ya verificamos que este es igual a este y este es igual a este, entonces significa que este ángulo es igual a este ángulo. Ahora, este se vuelve un triángulo isósceles. Este lado es igual a este lado, ¿verdad? Ahora, este lado
es igual a este lado, porque tenemos que este punto divide al segmento en dos partes iguales, ¿sí? Por la recta, lo hemos reflejado de esa manera. Ahora, como tenemos que este lado es igual a este lado, pues, ¿qué significa eso? Significa, mire, que estos dos triángulos, el triángulo este, es congruente con este triángulo. Es congruente con este triángulo. Ahora bien, como estos dos triángulos son iguales, significa que este lado, como estos dos triángulos son congruentes, significa que este lado es igual a este lado. Ah, ya verificamos. ¿Qué verificamos? ¿Qué verificamos ahí? Que este lado tiene su reflejo, que es este. Ahora significa que este lado es igual a este lado, ya lo acabamos de probar. Porque acá hemos dicho que si este lado es igual a este lado es igual a este lado, y este ángulo es igual a este ángulo, este triángulo es congruente con este, porque cumple con la condición de que L, lado, ángulo, lado. Entonces este triángulo, y si son congruentes, este lado es congruente a este. Ahora faltaría verificar que este lado es igual a este lado, y que este lado es igual a este lado. Ya lo iniciamos de esta manera. Entonces, análogamente, así como encontramos que este lado es igual a este lado, encontramos que este lado es igual a este lado, y este lado es igual a este lado. De esa manera se encuentran los otros dos lados restantes, para que yo pueda decir, o para que yo pueda aplicar aquella condición de dos triángulos para que sean congruentes, de lado, 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 es decir, los tres lados sean iguales. Lado y lado y lado sería que se convertiría en un triángulo, serían dos triángulos congruentes. Muy bien. Entonces, de manera similar se hace para los otros dos lados restantes. Muy bien. Creo que estamos bien con ese ejercicio. Nuestro objetivo es verificar que este triángulo es igual o es congruente con este triángulo. Muy bien. Prosigamos y avancemos, porque el tiempo avanza. Otro ejercicio más. Ejercicio 3. Bien, vamos a ver quiénes están conectados. Hay 10 conectados. Muy bien. Muy bien, continuemos. El siguiente problema lo tenemos ahí. Dice en la siguiente figura calcular el ángulo X. Nos dan ahí las características o la información que nos da el ejercicio. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea de qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Necesito que ustedes me ayuden. ¿Qué hacemos ahí, Elena Oliva? ¿Qué hacemos ahí, Elizabeth Ramos? ¿Qué hacemos ahí, Osmin Díaz? Ricardo Carvajal, ayúdenme, ¿qué hacemos ahí? Rudy Guido, ¿qué hacemos ahí? Sandra Rivera, ¿qué hacemos ahí?
forma cristela que hacemos ahí. Disculpe, Link, matemáticas, estas matemáticas son las que se imparten en bachillerato. En terminología es muy complicada, que no alcanzo a ver ahí, no conozco. Y puede ser cualquier triángulo o solo isósceles. Cuando me hace pregunta a qué se refiere, comprobamos los lados si cumplen con la congruencia. Muy bien. Saludos a todos, perdón, Link, no tengo audio. No creo que de los 10 que están, solamente yo tengo audio. Bueno, lo voy a desarrollar. Muy bien. Aquí lo tenemos resuelto ya. Pero no es como que lo hagamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Empecemos. Bien. Vamos a ver una solución. Vayamos a la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Tengo este ángulo que vale alfa. Ese ángulo vale alfa. Sabemos por la teoría que, mire, dice la teoría que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de dos triángulos interiores no adyacentes del triángulo, no adyacente con respecto al ángulo que mencionamos previamente. Entonces significa, mire, que yo puedo, por la teoría sabemos que 5 alfa, que es un ángulo exterior del triángulo, es igual a la suma de dos triángulos interiores, de dos ángulos interiores del triángulo no adyacente. Significa que con respecto a este ángulo
los lados no adyacentes son X y alfa. Entonces significa que 5 alfa va a ser igual a X más 5 alfa. Luego, también por la teoría, sabemos que, mire, observemos el triángulo, vamos a llamarle triángulo A, B, C. Este es el triángulo A, C, D. El triángulo ABC, observemos un ángulo exterior, que sería X, ¿verdad? La teoría me dice que con respecto al triángulo ABC, este ángulo exterior es igual a la suma de dos de sus ángulos interiores, no adyacentes. El ángulo adyacente con respecto a este es este. La teoría me dice que este ángulo es igual a la suma de dos de sus ángulos interiores no adyacentes, y los ángulos adyacentes no adyacentes son este alfa y este ángulo rectángulo. Entonces significa que, mire, X, el ángulo X va a ser igual a alfa más 90 grados, porque sería la suma de este más este es igual a este ángulo. Entonces luego establecemos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y aquí pues vamos a decir que esta es la ecuación 1. Luego, sustituyendo 2 en 1, tenemos, mire, que me quedaría, vamos a ver, quedaría 5 alfa igual a X, ¿verdad? Pero como vamos a sustituir 2 en 1, ¿y cuánto vale 2? La ecuación 2 vale X igual a alfa más 90. Entonces vamos a sustituir este X acá en vez de X ahí. Entonces va a ser, miren, alfa más 90 grados más 5 alfa. 5 alfa igual a alfa, vamos a ver, alfa más 5 alfa serían 6 alfa más 90. Entonces acá, ¿cómo nos quedaría? Quedaría que, vamos a ver, entonces implica que, ahorita solo, quedaría 5 alfa menos alfa vamos a ver, nos equivocamos acá, 5 alfa es igual a X más alfa, ¿verdad? Ahora, este ángulo X es igual a alfa más 90. Ahora, vamos a ver acá.
Aquí hay un error. Este ángulo no es 5 alfa. Porque como acá tenemos que 5 alfa es igual a la suma de estos dos, perdón. Y este es alfa y x, entonces sería alfa o x más alfa. Más alfa. Muy bien. Ahora aquí sería que sería más alfa, ¿verdad? No, más x sería. Más alfa sería. Muy bien, más alfa. Ahora aquí me queda alfa más alfa, 2 alfa. Que serían 2 alfa. Porque esta alfa más esta alfa serían 2 alfa. Muy bien, ahora vamos a ver. Aquí me quería 5 alfa. Enviamos este para otro lado, pasa a restar, ¿verdad? Entonces me quería 5 alfa menos 2 alfa, 3 alfa. Entonces 3 alfa, eje 3, me queda está multiplicando el envío a dividir, me queda alfa igual a 90 sobre 3, ¿verdad? Y alfa, 90 entre 3, ¿cuánto es? Entre 3, ¿cuánto es? 90 entre 3 es igual a 30, ¿verdad? Entonces alfa es igual a 30. Muy bien, hasta el momento encontrado. Ahora luego sustituimos alfa igual a 30 en cualquiera de los dos. Hagámoslo en 2. En el 2 hagamos. Entonces me queda que x es igual a alfa más 90. Implica que x igual a vamos a ver cuánto vale alfa. Vale 30, que sería 30 grados más 90 grados. Entonces esto es igual a x igual a 100. Ahí está. Este ángulo vale 120 grados. Este ángulo vale, a ver, este ángulo vale 120 grados. Ahí está. Es la solución. Ahí está, 120. ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? María Celestina, ¿hay alguna duda? No sé si me logré escuchar. Sí, hoy sí le escucho. Ah, sí, porque yo estaba ahí. Sí, no hay ninguna hasta ahorita, solo cuando estaba realizando el ejercicio, ¿verdad? Con respecto a eso de que había puesto
La del 5 alfa, en donde X, Ajá. la del 5 alfa era igual a X más. A Sí, 5 alfa, sí, yo sí me ahí- había fijado que ahí había un error. Sí, en un inicio me equivoqué ahí. Pero sí, estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, hasta ahorita sí. Y vamos a desarrollar otro ejercicio en este momento que creo que les va a servir mucho para lo que es el desarrollo de uno de los ejercicios de la tarea. Muy bien, vamos con ese ejercicio. Vamos a ver. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Dice, en la figura ABCD, un cuadrado y EF perpendicular al lado GH demuestre que EF es igual a GH. Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a ver, tenemos acá, ahí está el ejercicio, ahí está resuelto. Dice en la figura ABCD, un cuadrado y el lado EF perpendicular a GH, demuestre que EF igual a GH. Vaya, aquí lo que hacemos es que trazamos rectas a conveniencia. Cuando trazamos rectas a conveniencia, pues formamos ahí dos triángulos rectángulos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hemos trazado la recta ED sub 1 y la recta HG1. Entonces tenemos ahí que son paralelas a los lados del cuadrado. Entonces, si son como bien sabemos que un cuadrado, ya se entiende que los cuatro lados son iguales. En un cuadrado, cuando se habla, bueno, no hemos llegado a los cuadriláteros, pero cuando hablamos de los cuadrados, los cuatro lados son iguales. Muy bien. Y si yo trazo dos rectas paralelas a sus lados, pues lógicamente esos dos lados que trazo, o esas dos rectas que trazamos son iguales. Entonces, las dos rectas que he trazado son iguales. ED sub 1 igual a GH sub 1. Muy bien. Ahora, observen algo. Que aquí yo he formado ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Sí, verdad? Y aquí este triangulito es otro triangulito rectángulo. ¿Sí? Tenemos muy en cuenta eso. Ahora, este ángulo es un ángulo recto. Y este angulito aquí que está acá es un ángulo recto. Acá. Ahora, muy bien. Este ángulo, pues lógicamente es igual a este ángulo. Ahora yo a cualquiera de estos le puedo asignar el valor de alfa. Le asigno el valor de alfa a este ángulo. ¿Sí? Como dice aquí, sea el ángulo D sub 1, mire, D sub 1 EF igual a alfa. ¿Sí? Ahora observe usted, este ángulo es igual a este ángulo de acá, entonces significa que este ángulo es el ángulo alfa. ¿Por qué creen ustedes que yo puedo decir que esos dos ángulos son iguales? ¿Por qué? Por lo siguiente, observen, este ángulo mide 90 grados,
Este ángulo acá, que lo debería haber hecho ahí, mide 90 grados. Ahora, este ángulo, le puedo sacar la imagen aparte. Este ángulo es un poquito más grande. No se ve muy bien, pero más o menos. Muy bien. Este ángulo mide 90 grados. 90 grados. Este angulito acá este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Ahora observen ustedes, este ángulo es opuesto por el vértice a este ángulo. ¿Y qué me dice la teoría? Me dice la teoría que los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Significa que si este ángulo le llamamos beta, también este ángulo es beta. Ahora, observen ustedes. Si este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, significa que este ángulo es igual a este ángulo. Y si este vale alfa, este también vale alfa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos bien hasta ahí. Ahora, prosigamos con el desarrollo del ejercicio acá. Ahora, como tenemos que debemos demostrar que EF es igual a GH. Muy bien, ya demostramos que un ángulo de este triángulo que hemos formado, este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Que es igual a este. Muy bien. Ahora sabemos que desde un inicio, desde el momento que trazamos estas dos rectas, esta y esta que ustedes ven punteadas, son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se cumple que E de sub 1 es igual a HG1. HG1. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, observen algo. Estos dos triángulos son rectángulos. ¿Sí? En otras palabras, el triángulo, lo voy a poner acá, el triángulo que tenemos que el triángulo el triángulo E el triángulo EF es 1 es rectángulo. También sabemos que el triángulo GD o DG, vamos a ver, el triángulo, vamos a ver qué triángulo es este.
H, G, G1, H, G, G1 es también rectángulo. Es rectángulo. Ahora, muy bien, ¿qué me dice la teoría? Dice que cuando yo tengo dos triángulos que son rectángulos, para que estos sean congruentes, basta con saber que dos de sus ángulos son iguales y un lado con el otro lado del triángulo son iguales para que sean congruentes. Ahora, mire, significa que tenemos que este ángulo es igual a este ángulo y tenemos que este lado es igual a este lado, y para que un triángulo rectángulo sean iguales o sean congruentes, basta con saber que basta con saber que este lado es igual a este lado y que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Qué condición cumple ahí? Bueno, ya me dice, entonces significa, veámoslo desde el otro punto de vista: ángulo, lado, ángulo, 90 y 90, vamos a ver, 90 y 90, 90 y 90. Entonces el triángulo EFD1 es congruente con el triángulo HGG1. Siendo así, para que cuando dos triángulos son congruentes, cumple con la condición de que todos sus lados son iguales. Ahora significa que este es congruente a este, ¿sí? Ahora observemos algo más. Este lado es congruente a este. Es congruente, vamos a ver. Este es congruente a este. Ahora este lado es congruente a este, ¿sí? Porque ya verificamos que son congruentes los triángulos. Entonces no nos queda más que concluir que este lado es igual a este lado, ¿sí? ¿Sí? Así, de esa manera. ¿Sí? Este lado es igual a este lado. Este lado es igual a este lado. Ubíquense en el triángulo. Ahora no me queda más que decir que este lado es igual a este lado, que es todo este, y este es todo este, ¿sí? Entonces significa que ahí hemos demostrado que el lado o en la recta HG es igual a la recta EF. Hemos demostrado esto. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o hay alguna duda? Muy bien, vamos a seguir. Sí, está claro. Muy bien, perfecto. Continuemos con el otro ejercicio. Otro ejercicio más. Muy bien. Muy bien.
Continuemos con otro ejercicio más. Dice, sabiendo que los triángulos ABC y EFC son equiláteros, se pide calcular el valor de X, el ángulo X. Bien, este es algo un poco similar a un ejercicio que está en la tarea. ¿Sí? Y antes que se me olvide, recuerden que mañana tienen fecha límite para entregar la tarea. Pues la tarea pueden desarrollarla en Word, y pues los ejercicios los pueden hacer en GeoGebra. Las gráficas las pueden hacer en GeoGebra. Yo creo que ustedes ya están llevando herramientas multimediales 1, ¿verdad? Ahí en herramientas multimediales 1 les enseñan cómo utilizar el programa de GeoGebra, algunas técnicas para armar o dibujar triángulos. Muy bien, empecemos con el desarrollo de este ejercicio y vamos a considerar algo. Muy bien. Dice, tenemos que el triángulo AS es congruente con el triángulo BFC. Es decir, el triángulo AS, ¿sí?, es congruente ¿con quién? Con el triángulo BFC. ¿Por qué podemos deducir eso? ¿Por qué podemos deducir eso? Observen algo ustedes. Observen algo. Acá, por lado, ángulo, lado, los triángulos, este es congruente con este. ¿Por qué podemos decir eso? Observen eso ustedes. Acá esta recta que parte de acá, este segmento que parte de acá, o más bien dicho, y esta otra recta, aquí se forma un ángulo. Este ángulo es parte de este triángulo, del triángulo EFC. Pero este ángulo también en cierta medida es parte del triángulo ABC. Ahora, yo puedo decir, mire, que le podemos nombrar alfa a este ángulo. Si le llamamos alfa a este ángulo, significa que el resto, que es este ángulo, vale 60 menos alfa. ¿Por qué 60 menos alfa? Si bien sabemos, todo este ángulo vale 60. Todo este ángulo vale 60. Entonces esta partecita va a valer 60 menos esta partecita. ¿Sí? A 60 le voy a quitar esta partecita, me queda esta partecita. Entonces es como que yo diga 60 menos alfa. Ahora bien,
De igual forma para acá, este 60 menos alfa. Si usted observa acá, todo este ángulo, porque no perdamos de vista el ángulo ABC, como es equilátero, este ángulo vale 60 grados. Ahora, como sabemos que le hemos asignado a este angulito acá alfa, entonces este ángulo acá, ahí, ese ángulo va a ser 60 menos este angulito, que sería alfa. Entonces sería 60 menos alfa. Ahora hemos verificado que este ángulo, de esa manera o de esa forma, hemos verificado que este ángulo es igual a este ángulo, porque este ángulo vale 60 menos alfa y este ángulo vale 60 menos alfa. Ahí estamos bien. Ahora, este lado es congruente con este lado, con este. Este lado es congruente con este lado, con este lado. ¿Por qué son congruentes? O más bien dicho, en otras palabras, son iguales. ¿Por qué son iguales? Como recordemos que ABC es equilátero, entonces significa que este lado es igual a este lado. Ahora observen ustedes que con eso hemos verificado, ¿qué hemos verificado hasta en este momento? Que este ángulo es igual a este ángulo. Ajá. Y este lado pertenece a este triángulo, al triángulo AAEC. Muy bien. Pero este lado es igual a este lado, ¿sí? Pero este lado pertenece a este triángulo. Significa que hemos podido verificar que este lado es igual a este lado y este ángulo es igual a este ángulo. Ahora, nos basta con saber que otro par de lados son iguales para poder decir que este triángulo, o poder comprobar que el triángulo AEC es congruente con BFC. Muy bien. Observe algo usted. Este lado pertenece a este triángulo, ¿sí? Pero este lado pertenece a este triángulo equilátero que usted ve acá, ¿ve? Ajá. Ahora observe usted también. Este lado pertenece a este triángulo, a este. Pero observe usted también que este lado pertenece a este triangulito equilátero. Ah, y como es equilátero significa que este lado entonces es igual a este lado. Entonces hemos verificado que por la propiedad de triángulos congruentes, este lado igual con este lado, mire, y no perdamos de vista el triángulo que tenemos acá y el triángulo que tenemos acá. Ahora, este ángulo ya verificamos que es igual a este ángulo. No perdamos de vista que está dentro de este triángulo y este está dentro de este triángulo también, y son iguales. Ahora acabamos de verificar hace unos instantes que este lado es igual a este lado, ¿sí? Y este lado pertenece a este triángulo y este lado pertenece a este triángulo. Entonces significa que por la propiedad de lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, vamos a verificar. Hola. Me acabo de reincorporar. Ahí me cayó un mensaje de uno de ustedes que me he quedado sin señal. Sí, me volví a reincorporar en este momento. Gracias, estimada, porque no me había percatado de eso. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me oyen? Sí, te escucho perfecto. Ah, muy bien. Sí, que no sé, ni me di cuenta en qué momento fue.
Me habré quedado sin señal algunos 2 minutos, algunos 3 minutos. Pero prosigamos. Muy bien. Estábamos acá, ¿verdad? Voy a volver a empezar. Hemos dicho que este lado es igual a este. Pero me estoy compartiendo ahorita, Lee. Dígame. La pantalla. Ajá. ¿Se ve? No. Ahorita no. Ah, muy bien, voy a volver a compartir. Es que como me salí. Permítanme. Muy bien. Ahí sí se ve, ¿verdad? Bueno, voy a volver a tener que explicar acá. Si ustedes observan ahí, les decía que este lado es igual a este lado, ¿verdad? Entonces este lado pertenece al triángulo BFC. Ahora, este lado pertenece al triángulo AEC. Muy bien. Entonces ya consideramos un lado. Este lado es igual a este lado. Muy bien, vamos por buen camino. Ahora observen algo ustedes. No sé si cuando expliqué esto ya no estaba adentro, ya me había perdido la señal, pero voy a ver a retroalimentar. Acá, este ángulo le llamamos alfa. Este ángulo pues pertenece tanto al triángulo equilátero grandecito como a este otro triángulo equilátero. Está dentro, está sumergido, podríamos decir que esta es la intersección, digamos, pero sí, de los dos ángulos de los dos triángulos equiláteros. Ahora, podemos decir que como está en ambos lados, entonces este ángulo que yo puedo establecer acá va a ser 60 menos alfa, ¿verdad? Porque todo este ángulo de acá a acá vale 60, porque como es un triángulo equilátero. Ahora de igual forma para este angulito acá, este va a valer 60 menos alfa, porque como todo este vale 60, ¿verdad? Entonces quitándole este va a ser 60 menos alfa. Entonces ahora ya hemos verificado lado, ángulo. Ahora nos hace falta verificar el otro lado, es decir, esta parte. Muy bien, verifiquemos otro lado. Observen ustedes. Este lado que ustedes ven acá, el segmento recta BC, que pertenece al triángulo equilátero más grande, es igual al segmento AC, porque el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Ahora, como es un triángulo equilátero, significa que el segmento AC es igual al segmento BC, y el segmento AC pertenece al triángulo AEC, y el segmento BC pertenece al triángulo BFC. Entonces, como este es igual a este, y este pertenece a este triángulo, y este pertenece a este triángulo, y son iguales, significa que son lados iguales. Ya verificamos esta parte. Entonces ya verificamos esta parte, ya verificamos esta parte, y ya verificamos por último esta parte. Ahora yo puedo decir con certeza y con seguridad y con toda confianza que el triángulo
AS es congruente al triángulo BFC. El triángulo AS es todo este triangulito y el triángulo BFC es todo este triangulito y son congruentes. Ahora, como son congruentes, significa que los lados de tú a tú son igual y los ángulos de tú a tú, es decir, son iguales también. Entonces significa que este ángulo es igual a este ángulo lógicamente es igual a este ángulo, y no me resta más que decir que este ángulo es igual a este ángulo. Significa que como este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Igual a 100, yo puedo hacer la igualdad. Entonces pues puedo hacer lo siguiente. Hacer esto. ¿Sí? Que x más 60. ¿Por qué puse x más 60? Recuerde usted que este ángulo vale x, pero este triángulo, el triángulo EFC es equilátero, y si es equilátero, este ángulo vale 60 grados. 60 grados más este ángulo es todo este ángulo, y todo ese ángulo es todo este angulito que tengo acá, que me dice que es igual a 100 grados. Entonces puedo decir que x más 60 es igual a 100. Entonces miren, tenemos que igualando esos dos ángulos, x más 60 x más 60 x más 60 es igual a 100 grados. Ahora significa que x, despejando x, me queda 60 grados menos 100 grados menos 60 grados. Entonces 100 menos 60 igual a 40 grados. ¿Sí? Lo que queríamos encontrar. ¿Cuánto vale el ángulo X? Vale 60. ¿Sí? X, ¿cuánto vale el ángulo? X vale 40. Aquí lo tenemos. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Alguna duda? No, no hay duda. Muy bien. Si no hay alguna duda, pues llegamos hasta ahí con lo que es los ejercicios que tenemos para esta tutoría. Y pues recordarles de que la tarea es para el día de mañana. ¿Sí? Es bueno que no dejen las cosas para última hora, porque después digamos que a veces la plataforma se cae, a veces se satura esa cuestión, esa situación, esa plataforma. Entonces
y parece serte que como que agarran los nervios cuando uno quiere enviar las tareas y el tiempo ya está terminando y no responde la plataforma. Entonces les invito a que no lo dejen para última hora. Si está para las 12, hasta las 12, no se pongan que a estarlo subiendo 11 de la noche. Vaya a ser la desgracia que se les vaya la luz, no tengan internet, se les acabe el internet, no tengan señal de wifi o se caiga la plataforma. Son un montón de cosas que pueden ocurrir. No es que yo les deseo eso, pero pueden ocurrir. Todo puede suceder en la vida. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, si no hay duda, pues vamos a llegar hasta ahí. Y nos vemos enseguida en una... Muy bien. Y nos veremos enseguida en una tutoría de repaso. Y pues echarle ganas porque ya el lunes ya va a estar la otra tarea. La tarea número 2. Pues van saliendo de una, van entrando a otra. Entonces esto así es. Se requiere de esfuerzo. Todo éxito en la vida requiere de un esfuerzo previo. ¿Sí? Todo es éxito en la vida. Para llegar a la cúspide hay que pasar por el desierto, hay que pasar por el valle de sombra, de terror, ¿verdad? Hay que pasar por el valle de las lágrimas, pero que al final pues todo esfuerzo tiene su fruto. Entonces animarles a que sigan adelante y vamos a llegar hasta ahí. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Me despido si ya no hay más dudas, me despido. Llegamos hasta el final ya en este momento. Bien, cuídense todos, bendiciones y pues saludos a todos, buen día, feliz día, nos vemos, cuídense.